Listo. Bueno, pues buenos días a todas. Hoy vamos a empezar con algo que es experiencias adversas en la infancia, ya que todas nos dedicamos o tenemos algo que ver con niños, niñas y adolescentes. Me gustaría platicar de este tema que es muy, muy, muy importante. Voy a permitirme compartirles un poquito la presentación para iniciar hoy. Miren, muchas veces hemos escuchado, sobre todo las que somos psicólogas, que infancia es destino. Y esa frase que en algún momento la mencionaba Freud, puede ser como, es tan fuerte o puede ser tan determinante en la vida de alguien que mucho tiempo se usó como para entender qué pasaba con los adultos, quiénes éramos los adultos a partir de lo que habíamos sido de niños. En una parte, esta frase tiene razón, pero en la otra no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todo lo que ocurre en la infancia nos va como experiencia, nos puede afectar tanto de manera positiva como de manera negativa, no necesariamente lo que yo viví en mi infancia tendría que ser mi destino. ¿A qué me refiero con esto? Somos los adultos los que hacemos o no hacemos cosas con eso que nos pasó. Cuando alguien entra a terapia, nosotros lo que hacemos es buscar un poco en la infancia para entender quién es este sujeto, pero es el sujeto el que va a determinar qué va a hacer o qué no va a hacer. Y si eso que pasó en la infancia lo determina significativamente o no. ¿A qué voy? Yo pude haber pasado algo en la infancia y tener un trauma que determinó gran parte de quién soy hoy. Pero yo como un adulto, ¿qué hago con esto? Esa ya es la responsabilidad del adulto. El problema que nosotros tenemos es que la mayoría de los pequeños que tenemos a nuestro cargo o bajo nuestro cuidado son niños, niñas y adolescentes que todavía no pueden decidir qué van a hacer con eso que pasó. Entonces, quiero explicarles porque esto sí determina de una manera importante quiénes somos, que después existen cosas, existen materiales para regenerar y para transformar, sí, pero si bien la realidad es que no todos lo conseguimos, no todos entramos a terapia. ¿Por qué? En los primeros años de vida, la crianza y la experiencia es el factor más importante, donde niños, niñas y adolescentes pueden alcanzar un bienestar óptimo. Esto parece ser una frase simple, pero es una frase con mucha, mucha contundencia. Escuchen, en los primeros años de vida, la crianza y la experiencia, los niños, ¿no? Están a su cargo y tienen, ustedes los van a formar, los van a acompañar y ellos van a vivir experiencias dentro del colegio. Entonces, es importante, denme un segundo, siempre me pasa lo mismo, tengo que aceptar personas y entonces les pediría porfa que hagamos todo lo posible porque no ingresen o salgan y entren, porque si no, entonces corto la presentación y se va perdiendo bastante el ritmo de lo que llevo. Entonces, hablábamos justo que los niños van a aprender o van a vivir experiencias dentro de los colegios y eso es uno de los puntos más importantes que quiero hoy trabajar. No solamente con el abuso sexual se van a romper los lazos o los vínculos. El abuso sexual solamente es uno de ellos, de lo que hace o rompe. Lo hemos platicado en algunas otras circunstancias y el abuso sexual es como parte de un trauma o de una experiencia adversa en la infancia. Para poder seguir hablando de esto, es importante revisar las creencias. ¿Qué sucede o qué creemos, no? Porque estas creencias nos van a limitar o nos van a aventar a que tengamos un crecimiento. Los niños, niñas y adolescentes son vistos como patrimonio de padres y madres. Es como si fueran míos. Son míos y yo decido qué hacer con ellos. Yo los crío, yo decido y a ti te pago para que tú los formes y los eduques, ¿no? O académicamente los acompañes. Esta creencia lo que hace es que limita la posibilidad en muchos de los casos que nosotros como formadores o como acompañantes podamos intervenir más allá.
Muchas veces sí nos lo permiten, pero en otras circunstancias es muy complicado que los padres de familia nos permitan abonar y decir, oye, lo que está sucediendo con el pequeño no tiene que ver con la experiencia de la escuela, tiene que ver con la experiencia de la casa. Y eso es bien complicado que un padre, sobre todo que sabe que si es así, lo acepte. Entonces, otra creencia es que si negamos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, entonces con nosotros como papás vamos a hacer con ellos los que pensemos que es lo correcto. Me voy a poner un ejemplo. Una mujer o una chiquita que tiene 16, 17 añitos y queda embarazada. Y el papá quiere que aborte, porque para el papá lo correcto es que no tenga un hijo a los 17. Y entonces hace todo lo posible, la lleva a abortar y le dice que eso es lo que va a pasar. Esa es una experiencia adversa en la vida de esa adolescente. Y ese papá lo que está haciendo es obligarla a algo que ya de por sí es no solo fuerte para ella, sino también para el pequeñito que viene ahí. Esto, ¿no? Si yo no entiendo que mi hija es sujeto de derecho, entonces yo voy a pasar por encima de sus derechos, no importándome lo que pueda suceder con terceros, ¿no? En este caso, incluso el propio bebé. ¿Por qué se los digo? Pues porque México es el país número uno en embarazo adolescente. Y eso significa que tenemos muchas adolescentes, ¿no? Embarazadas en la parte actual, pero que además son adolescentes que probablemente ya no regresen al colegio, ya no sigan como su vida. Y les estoy diciendo de 17 años, pero tenemos embarazo de niñas, niñas, literal, y entonces otra de los primeros lugares que tenemos en México es de muerte materno-fetal. Quiere decir que hay niñas que se embarazan tan chiquitas que mueren. Mueren, ¿por qué? Pues porque el cuerpo no está hecho todavía para poder gestar a un pequeñito. Entonces, si yo pienso que es mi hija y yo decido lo que hago con ella, voy a pasar encima de sus derechos, sea niña, sea niño o sea un adolescente. Se nos olvida que ellos tienen derecho desde el momento en el que nacen y básicamente desde el momento en el que los vamos gestando y tenemos que escucharlos. Esto es pan de todos los días dentro de mi consultorio, pero seguramente con ustedes pasa lo mismo, porque muchos de los niños, niñas y adolescentes que ustedes tienen seguramente están pasando o están siendo víctimas, ¿no? De que un adulto, un formador, les pase encima de sus propios derechos. Para un niño o una niña, la seguridad y la confianza es prácticamente indispensable para vivir. ¿Por qué? El apego es algo que nos va a acompañar desde la cuna hasta la tumba. Y quiero que vayan entendiendo todos estos conceptos porque al final tengo un pequeño video que va a ser como la recolección de todo lo que hemos venido hablando, sobre todo en temas de apego, de personalidad y de quiénes son o cómo se van conformando estos pequeñitos que tenemos a nuestro cargo. El vínculo emocional específico y en especial que establecemos con nuestros padres nos va a brindar la seguridad o la confianza de cómo vincularnos allá afuera con nuestros pares y también con las autoridades. Entonces, si tenemos dificultades hoy en la escuela con niños que tienen problemas en el vínculo con el adulto y en el vínculo con los pares, ¿qué tendríamos que preguntarnos? Ese pequeño tiene algún conflicto dentro de casa porque no se sabe relacionar o no tiene los elementos para poder relacionarse. Y ustedes tendrían que preguntarse, ¿no? Yo puedo decir, ese niño no se sabe relacionar, es un niño callado, aislado, o incluso se relaciona desde los golpes. Para poder apoyar a ese pequeño y ayudarle a que esté mejor dentro del aula, ¿qué tendríamos que hacer? Entender qué está pasando en su casa, qué sí o qué no le dieron para que ese niño pueda vincularse. La labor de la familia es no solamente brindar la estructura o la contención de la persona, sino que además es brindarle las experiencias necesarias para que allá afuera tenga herramientas para la vida. Y una de las herramientas más importantes para la vida es que las personas tengamos seguridad y confianza. Y otra segunda habilidad para la vida es que sepamos relacionarnos o vincularnos con otros. Y ustedes van a empezar a ver que desde el kinder, la primaria y la secundaria, los pequeños carecen en muchos de los puntos de poder relacionarse sanamente. ¿Qué pasa si un niño se relaciona desde los golpes o desde, desde la autoridad o se relaciona, ¿no?
simplemente no tiene habilidades y no se relaciona. Y vemos niños que comen solos en el descanso o vemos chiquitos que están completamente mal porque no pueden o no tienen lo necesario para poder relacionarse con los otros. Después que nosotros vemos esto y revisamos qué pasa en casa, ustedes van a darse cuenta en gran medida de los casos o en un porcentaje mayor que los niños están teniendo dificultad para vincularse con quién, con sus propios progenitores o con sus propios hermanos o con su propia familia. Entonces, es importante entender que nada ayuda más que tener un sistema emocional regulado que nos ayude a la propia sobrevivencia. El humano es el único animal del reino que necesita del otro para poder vivir. Y esto se nota muy claro en los hospitales. Cuando a un bebé, si tenemos dos bebés y a este lo alimentamos, lo limpiamos, pero no lo cargamos, y a este lo alimentamos, lo limpiamos, pero además lo cargamos, lo que nos han, lo que hemos visto, y no, no porque se haga un experimento con el humano, pero sí porque tenemos pequeños que la mamá murió o no existen familiares, y entonces las enfermeras cargadas de trabajo los han dejado solamente cubriéndoles necesidades básicas, este pequeñito que no tiene ese vínculo no crece, se queda pequeñito e incluso se ha visto que en animalitos que no se les vincula, que no se les apapacha, ¿no? Esos pequeñitos mueren. Esto que tengo aquí es una resonancia en donde se nota los lugares, ¿no? Funcionalmente que prenden cuando una madre besa a su hijo. Esos lugares que se prenden dentro del cerebro solo porque la madre besa al hijo se llama vinculación. Uno de los aspectos más importantes para que un ser esté confiado y seguro, ¿no? De primero de sí mismo y después con el resto, es que su mamá le haya dado, ¿no? O lo haya apegado a ella y que el niño se sienta seguro, sea su mamá o sea su papá. Cuando hay mamás que no les dan de comer a los pequeños y no se vinculan con ellos porque tienen que ir a trabajar o porque tienen otras cosas o porque incluso ellas mismas están desconectadas con ellas y no pueden vincularse con sus hijos, ¿qué creen que sucede con los chicos? Los chicos crecen con inseguridad y con poca confianza a los otros, incluso muy agresivos hacia los otros. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque ustedes van a tener chiquitos que retornan hoy después de una pandemia y no sabemos cómo van a estar. La mayoría tuvo experiencias positivas y otros negativas de esta pandemia. Habrá que ver cómo regresan. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que si los chiquitos regresan con seguridad y confianza, van a poder vincularse de vuelta con ustedes y con sus compañeros. Hoy tenemos chiquitos que no se vincularon con sus papás en la pandemia y que los papás tuvieron que salir a trabajar y que en su mayoría están en su casa conviviendo con sus hermanos. Les pongo un ejemplo claro. Ayer me llega una chiquita de 12 años que está en primero de secundaria, eh, 13 casi cumple, está en primero de secundaria y me llegó porque tuvo una crisis de ansiedad dentro del salón en este regreso, ¿no? Apenas tuvo una crisis de ansiedad. Ella no toleró ver a más personas en el salón. Y nosotros podemos decir, bueno, una crisis de ansiedad la tiene un adulto, pero una chiquita de 12, 13 añitos que tenga una crisis de ansiedad dentro del salón y que lo único que pudo hacer fue marcarle a su papá y decir, ven por mí, rescátame, nadie le estaba haciendo nada, estaba sentada en la clase de español y empezó a sudar frío, a mover las piernas y las manos, a no poder respirar y a decirme, voy a morir, vengan por mí. Cuando revisamos la historia de esta chiquita, es una chiquita que la mamá sale a trabajar a las 8 de la mañana y regresa a las 12 de la noche. Esa chiquita está sola todo el día. La mamá trabaja de lunes a domingo, cosa extraña, pero es la verbalización de la chiquita. Pero trabaja todo el día, nunca está. Cuando reviso los bracitos de la niña ya empezó a cortarse. Quiere decir que previo ha tenido más ansiedad. La crisis de ansiedad solo fue ya el colmo, ¿no? Dentro del salón de clases. ¿Por qué le cuesta a esta chiquita vincularse? Porque la mayor parte de su vida ha estado sola. Desde los 6 años que sus papás se separaron y su mamá se fue a trabajar y trabaja de lunes a domingo, la chiquita está sola. ¿Quién está a su cargo? Su hermana de 15 años.
Y una de las pequeñas cosas que esa chiquita ha visto en estos últimos tiempos es que la hermana tiene relaciones sexuales con el hermano de la mejor amiga en la casa. Y esta chiquita mira eso y tiene que comer lo que le deja la mamá o tiene que comer lo que puede y solo está con su perrito. Esta chiquita está teniendo un problema con el vínculo. Si esta chiquita no seguimos avanzando con ella, ¿qué creen que va a pasar? O se suicida o cae en una depresión terrible. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta chiquita hoy no tiene ni seguridad ni confianza en el mundo porque no lo tiene por su propia progenitora, porque tiene que salir a trabajar. Y yo de repente digo, bueno, ok, va, tiene que salir a trabajar, si no, no comemos. Pero ¿a costa de qué? De la propia salud de su propia chiquitita. Ese es uno de los problemas como más graves, ¿no? Que tenemos. Entonces, yo sí les pediría que tengamos un poquito, o esta plática al menos es para eso, para tener mucha más conciencia de lo que vamos a encontrarnos al regreso. Y seguramente vamos a encontrarnos muchos chiquitos que tengan una dificultad en el vínculo de vuelta porque estuvieron encerrados, porque no salieron, o porque en su mayoría se vincularon con mucha, o sea, tenemos los dos extremos, o no se vincularon porque estuvieron solos, o estuvieron en hacinamiento con muchos familiares, y entonces eso también es un conflicto. A ambos, porque acuérdense que los extremos son los patológicos. El equilibrio sería que un niño esté bajo el cuidado de su padre o de su madre, y si no, de figuras de reemplazo. Entonces seguimos. El papel de la experiencia. Los niños tienen experiencia en el colegio y tienen experiencia en la casa y experiencia en el mundo. Pero esa experiencia es vital y ahorita lo vamos a ver. La individualidad, yo les decía que la familia brinda la estabilidad y la estructura, pero que también la familia brinda las experiencias o las habilidades para que esos seres humanos puedan con el mundo, tengamos habilidades para la vida. Entonces, si yo le digo a mi hija, tienes que estudiar inglés porque es una habilidad para la vida, quiere decir que con inglés pues te va a ir mejor, pero eso es académicamente. ¿Qué habilidades para la vida necesitaría tener un chiquito desde el kinder, la primaria y la secundaria para que entonces pueda tener éxito? ¿Qué habilidades para la vida necesita? Esas habilidades para la vida, yo les he hablado de resiliencia, les he hablado de empatía, les he hablado un poco de la regulación emocional, de conocer nuestras emociones. Todo eso son habilidades para la vida, para ustedes, pero ustedes se las traspasan a los chiquitos y entonces son habilidades para la vida. No necesariamente ustedes tendrían que darles todo, no, es un colegio integral, dan la parte académica y la parte espiritual, pero también tenemos que entender dónde está la parte social, dónde está la parte académica, la parte afectiva, porque estos son habilidades para vincularte con el otro. Pero si mi experiencia de la vida desde el nacimiento es que desde la gesta mi mamá no me quería y entonces me iban a abortar y mi mamá moría de miedo porque mi papá no quiso y mi abuelo le dijo, ¿qué experiencias creen que tiene ese chiquitito gestándose? Una bola de ansiedad. Y después nos preocupamos porque ese chiquito a los 15 o 16 o 18 tiene un trastorno de ansiedad grave. Por supuesto, ese chiquito no ha podido digerir las emociones y las experiencias que en este corto tiempo de vida le ha brindado el mundo. Entonces, no solamente la familia va a darnos la estructura, también nos brinda la experiencia o las habilidades para la vida de acuerdo a la experiencia. La individualidad es el resultado de la herencia biológica, como una experiencia ambiental. Quiere decir que mi mamá y mi papá me heredaron, ¿no? Una cadena de genes. Por eso cuando van al médico o en el psicólogo preguntamos antecedentes de diabetes, cáncer, enfermedad mental, tracatrán, porque yo pude tener herencia de mis papás de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de lo que ustedes quieran. Pero es mi experiencia en la vida la que hace que se prendan o no se prendan esos botones. Y yo me puedo morir de otra cosa que no haya sido ni cáncer, ni diabetes, ni hipertensión. ¿De qué depende? De cómo estoy en la experiencia de la vida. Entonces, ahora vamos, los genes determinan,
pero la experiencia forma las conexiones neuronales para que esos chiquitos prendan o no prendan esos pequeños botones que están metidos en el ADN. Y lo digo botones de manera paradójica, pero por eso la imagen justo de la cadena, porque genéticamente mi papá y mi mamá me donaron una experiencia, me donaron unos genes que vienen cargados de algo, pero es la experiencia la que hace que yo prenda o no prenda estos botones. Hay periodos donde el cerebro es responsable de la experiencia y es en periodos críticos, entre los 0 y los 5. Y ahora ahí se me van anotando las que están en el kinder. Los chiquitos que están en el kinder tienen un papel importantísimo para ustedes. Yo me atrevo a decir que son los de las etapas más importantes que ustedes tienen. Los del kinder es la importancia, es la etapa más importante para el resto de sus días. Es la etapa más importante. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos van a adquirir experiencia y esa experiencia la van a adquirir. ¿Cómo? Bueno, también tienen parte de la escuela. La experiencia es algo de doble filo. Fíjense bien. Esa experiencia puede ser positiva, agradable y amorosa, o puede ser tan adversa, tan tóxica, que genere mucho estrés y los niños no puedan digerir el estrés. Los niños y niñas no pueden, ¿no?, digerir el estrés simple y sencillamente por algo básico. A nivel fisiológico, todavía no tienen los elementos para poder digerirlos. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un bebé y a este bebé le voy a dar manzana. La manzana parece que es algo completamente, sí, pues, inofensivo. Pero si a este bebecito tiene 2 meses y yo raspo manzanita y se la doy, al principio el bebé probablemente la pruebe y diga, es dulce, qué rica. Pero a lo mejor su pancita no la tolera y ¡prac!, la vomita. Quiere decir que el cuerpecito del bebé todavía no está listo, ojo, para digerir la manzana. Yo tengo que darle manzana a ese pequeñito cuando su cuerpo tenga las enzimas. Por eso, cuando iniciamos el alimento, lo que vamos a hacer es tenemos un listado de alimentos con los que podemos empezar. No es porque se les haya ocurrido al pediatra o al neonatólogo, no. Lo que sucede es que el cuerpo tiene o no tiene la enzima para digerir la manzana. Y si yo me aferro y le doy manzana a ese bebé que parece inocua, ¿qué creen que pasa? Bueno, pues el bebé se va a hacer alérgico a la manzana. Primero me la va a vomitar, luego le va a dar diarrea. Quiere decir que el cuerpo es tan sabio que dice, no la quiero, no la puedo digerir y la saca por arriba o por abajo. Cuando nosotros no hacemos caso y seguimos queriéndole dar manzana a fuerza, el cuerpo reacciona, ¡pac!, y tiene ronchas. Y luego dice uno, ¡ay, ya se intoxicó! Tiene intoxicación alimentaria porque todavía no tiene las enzimas suficientes para digerir la manzana. Pero ahí va el humano necio a volverle a dar manzana. El niño empieza a cerrársele la respiración, ya tiene alergia a la manzana. Y ese niño y la manzana, que parecían separados, ser completamente inofensivos, yo hice una conducta que pudo haber sido ignorante o pudo haber sido con el mejor de las intenciones y ya le provoqué al pequeñito algo porque no tiene las enzimas para digerir la manzana. Bueno, es la misma explicación que les voy a dar para el estrés. Los niños no están capacitados para digerir el estrés. Entre los 0 y los 18 años todavía no están listos. Es hasta los 18 cuando ellos pueden empezar a digerir el estrés. ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos una etapa crítica y entre los 0 y los 5, los niños que reciben estrés y no están listos para digerirlo, ¿qué creen que pasa? Así como ese chiquitín tuvo, ¿no?, y prendió un problema de alergia, bueno, pues este chiquitito va a tener un cambio cortical hasta en 9 áreas del cerebro porque estamos necios, 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 necios dándoles experiencias que son adversas a la infancia, que les generan estrés.
Ahora imagínense que ese chiquito recibe gritos, golpes, bullying, problemas económicos y encierro por la pandemia. Ese pequeñito con solo 3 va a tener un cambio cortical. Y si tuvo tantos en este momento de pandemia, más las que ya traía, ¿cómo nos regresan los chiquitos a clase? Nos van a regresar con afectaciones muy importantes. Y ahí es donde ustedes necesitan estar alertas. ¿Podemos hacer algo? Sí, sí podemos. Hablar con los papás y decirles, la siguiente sesión de la chiquita que yo les hablaba hoy, la adolescente que vi ayer, no, la siguiente sesión no es con ella, la siguiente sesión es con la madre y el padre, porque ¿qué está pasando? Esa chiquita tiene poca seguridad y confianza, ya tiene un trastorno ansioso, la tengo que enviar al médico para que le dé algo, para que la ansiedad le baje, porque si no, lo único que va a suceder es que esa chiquita en un momento puede suicidarse. Y valió la pena que la mamá trabaje de 8 a 12 de lunes a domingo, me pregunto yo, ¿para quién? Si su hija se le mata. Esa chiquita que tiene 12 años, casi cumple 13, tiene la estatura de una niña de 9 años. Es chiquitita, delgadita, minudita. Cuando yo la vi, le dije, no, por un momento dije, alguien se equivocó y me la pasó. Ella no puede ser la que casi cumple 13. Una cosa diminuta y chiquitita. ¿Qué creen que dice su cuerpo? Quiero desaparecer. Yo le decía, una de las preguntas que le tuve que hacer sí o sí era, ¿has tenido, no, ideas de muerte? Y entonces era nunca, rara vez, frecuentemente. Y volteé y me dice, ¿frecuentemente es todos los días? Una niñita así de chiquitita, porque está sola, sola, totalmente sola. Esa experiencia desagradable de su vida está teniendo repercusión en su propio mundo. Ahora, ¿por qué me la enviaron? Por la crisis de ansiedad, que fue como lo que desbordó el vaso. Pero esa chiquita tiene casi todas las materias reprobadas. No entrega tareas, no prende la cámara, nunca está, dice que está, pero no está y duerme todo el tiempo. Es como un caso conocido, ¿ven? ¿Qué creen que pasa con esa chiquita? ¿Es ella en sí misma o es la experiencia que le ha provocado todo lo que tiene? Las experiencias adversas de la infancia generan toxicidad porque no se puede digerir el estrés. Ahora, nos separamos mi marido y yo tengo una niña de 9 y mi hija de 9 es la corredeidile entre él y yo. ¿Esto genera estrés o no? Me separo de mi marido porque me mete unas golpizas o porque no hay dinero. ¿Esto genera estrés o no? Estar en la casa y ver tenido la experiencia de que murió mi tío, mi abuelo o mi papá estuvo en COVID, ¿afecta o no? Los chicos van a llegar afectados sí o sí. Por eso cuando la hermana me pedía la plática, yo le puse algunas sugerencias y todas esas sugerencias iban en torno a esto, a que tenemos que saber y estar preparados y platicar con los papás. Esta plática que les estoy dando a ustedes es una plática que es recurrente y que siempre que me contratan en un colegio les digo, sí se las doy a ustedes, pero ¿saben quién tiene que escucharla? Los papás. Porque los papás tienen que saber que quien les está ocasionando un daño a sus propios hijos no es la escuela, son ellos. Que la escuela puede contribuir por alguna experiencia adversa, como tener una maestra que genere bullying o una maestra que sea extremadamente estresante y que los chiquitos no saben. Me dicen, se orinó en la clase. Ok, ¿qué pasó para que ese chiquito se orinara en la clase? Y tiene 6 años. ¿Qué sucede para que un niño hasta los 9, ¿no? Se orine todavía en la cama? No es normal. Son las experiencias lo que hacen que el cuerpo tenga este tipo de cosas. Bueno, no lo digo yo, lo dice Nelson del 2020. Ok,
el papel de la experiencia. Todos vamos a tener experiencias adversas. No estamos metidos como en una bolita de cristal o como en una bolita de hámster que no tenemos el contacto con nadie. Todos las tenemos, pero fíjense bien, la diferencia de las experiencias adversas es si tenemos padres o cuidadores primarios que nos apoyan con ella. Lo que hace el problema mayor es cuando los chiquitos lo pasan solos. ¿Qué quiere decir? Cuando un chiquito la pasa sola, esta experiencia de estar sola, yo le decía ayer a esta chiquita, ¿qué te da miedo? Y me dijo prácticamente todo. Estar en mi casa se oyen ruidos. ¿Cómo qué ruidos? Vive en una unidad habitacional. Y me dijo, uno de los ruidos que más me da miedo, porque no sé qué pasa, es el vecino. Se gritan y se pegan, pero en las noches, muy seguido, se escuchan sonidos en la pared y la mujer grita y hace sonidos raros. Y esa chiquita que creen que le pasa en la cabeza, eso es una experiencia adversa. Yo no puedo ir a tocarle al vecino y decirle, señor, ¿puede por favor controlar su relación sexual porque le está escuchando mi niña que es chiquitita? Pero lo que sí puedo como mamá es estar al pendiente para cuando mi niña me diga que está escuchando esas cosas y entonces yo poder apoyarla y explicarle qué pasa. El problema de la experiencia adversa cuando no digieren el estrés es porque están solos, porque no existe un cuidador o una mamá o una maestra o una figura de reemplazo o un alguien con quien aterrizar lo que están sintiendo. Esa es la verdadera dificultad, porque no pueden digerir qué pasa. Y su cabecita fantasiosa ha pensado que la quiere matar porque en la mañana le pega y en la noche ya sigue gritando. Entonces, su cabecita fantasiosa ya hizo 8 cosas. La oscuridad le da terror. Ahora dice que ve sombras. Está sola, está solita. Si ella se mete a internet y revisa fantasmas o sombras, ¿saben la cantidad de cosas que le van a aparecer? El problema no es que esté sola, el problema es lo que hace cuando está sola y que no tiene con quién aterrizar todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que los cuidadores tendríamos que escuchar y apoyar de manera eficaz. La adversidad en una línea del tiempo y del espacio, lo que nos va a hacer es que esa chiquita, imaginen, un pequeñito que tiene una experiencia porque no fue planeado, pero llegó. Intentaron abortarlo y después tiene una mamá que lucha sola para sacarlo adelante, pero después tiene un papá que es alcohólico, pero después tiene un padrastro que le pega, pero después tiene una abuelita que lo violenta. Perdón, ¿qué creen que va a pasar con ese adolescente? ¿Va a tener problemas académicos? Por supuesto, van a ser los menos de sus temas. Físicamente el chiquito va a tener o un problema de ansiedad o un problema de depresión o incluso lo que yo jamás en mi vida había visto en estos 25 años de trabajo. Niños que están teniendo ansiedad y estrés, sí, depresión los he visto muchos, pero lo que ha sucedido es que toda esa sintomatología se ha acortado. La brecha de edad es menor. Me llegaban adolescentes, hoy tengo niños y niñas con depresión infantil entre los 8 y los 10, con trastornos de ansiedad. Antes el cutting se daba en los de preparatoria y luego en los de secundaria. Hoy, ¿dónde creen que está el cutting? En los de primaria. Ese es el problema, que la brecha y la línea de tiempo se han encogido en torno a la edad. ¿Por qué razón? Porque cada vez los chiquitos tienen mayores experiencias adversas en la infancia y ese es el verdadero problema. Entonces, bueno, continuando con esto, la experiencia adversa en la infancia es algo que se ha hecho desde 1993 y seguramente antes. Este es el listado de las experiencias adversas en la infancia, ojo, hasta el 2015. Tenemos un listado del 2020 donde ya se está empezando a meter la enfermedad como el COVID. Sabemos hoy los especialistas en desarrollo que el COVID ya es una experiencia adversa en la infancia, sí. ¿Por qué razón? Porque cambió muchas cosas, porque generó duelo, porque generó enfermedad, porque generó problema económico y porque generó violencia, en su mayoría en países pobres como el nuestro, por el hacinamiento. Entonces,
Algunos autores que han hablado de esto es Felitti desde el 93, Kronholm en el 2015 y Finkelhorn, que es un estadounidense con el cual tuve la oportunidad de tomar clase el año pasado. Es alguien ya grande. Habemos personas que hacemos investigación sobre experiencias adversas en la infancia. Yo tengo una investigación ahorita grande. Llevo una muestra más o menos de 1200 intentando ver, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos niños que tienen experiencias adversas en la infancia? Y vamos sumando información. ¿Por qué razón? Porque lo que vemos hoy es que este triste listado de experiencias adversas en la infancia se está engordando, está anexándose todavía más, ¿no? Como el tema de la epidemia, como el tema de la pandemia. Entonces, bueno, quiero por favor que hagamos un pequeño ejercicio y nosotras somos formadoras, cuidadoras, ¿no? Y quiero que entendamos, en algún momento ojalá pueda compartirles una plática que es bastante linda, que se llama Estar bien para cuidar bien, ¿no? Como cuidadoras, si no estamos bien, ¿podemos apoyar y cuidar bien? No. Entonces voy a pedirles por favor que en este momentito cierren sus ojitos, cada una de ustedes que está del otro lado, y con sus ojitos cerrados, yo les voy a leer el listado de experiencias adversas. Quiero, por favor, que en su cabecita o con su manita me cuenten cuántas experiencias adversas en la infancia tuvieron ustedes de niñas. Solo ustedes, ¿ok? No me voy con los chicos, todavía no. Cerremos los ojos, por favor, por un minuto. Esto es una experiencia personal, así que cierren sus ojitos y piensen, ¿quién de ustedes tuvo maltrato emocional? Me estoy refiriendo a malas palabras, a un maltrato psicológico, a la utilización de groserías dentro de la crianza. Un maltrato físico, a que a ustedes, como segunda, sufrieron violencia física por el castigo físico y humillante. ¿Quién sufrió abuso sexual infantil, tocamientos o incluso abuso sexual sin tocamientos? Que vieron pornografía, vieron a personas tener relaciones sexuales o sus propios familiares iniciaron vida sexual con ustedes. Negligencia física, que sus papás teniendo la oportunidad de llevarlos al dentista no lo hicieran, que teniendo la oportunidad de darles de comer no lo hicieran, que teniendo la oportunidad de cuidarlos no lo hicieran. Quinto, que dentro de la familia tuvieran un padre, una madre, un tío, un cuidador o un abuelo que haya sufrido de adicción, abuso de sustancias, alcohólico, adicto, un hermano, alguien que dentro de su familia hubiera tenido problemas de adicción o abuso de sustancias. Una madre que las trató violentamente, que las agredía o que las trataba muy, muy agresivamente. Alguien en la familia que tuviera enfermedad mental, que estuviera diagnosticada o no, con depresión, ansiedad, bipolaridad, lo que fuera. Divorcio o separación de los padres, con tranquilo o sin que fuera tranquilo. Pleitos entre ellos. El encarcelamiento de algún miembro de la familia. Tener o vivir en un nivel socioeconómico bajo. Tener victimización por pares, lo que hoy le llamamos bullying, y esos pares pudieron haber sido el bullying de sus propios compañeros o incluso de primos o familiares. Un nivel bajo socioeconómico, un bajo nivel socioeconómico. El aislamiento o el rechazo o el abandono de alguno de sus padres o cuidadores. Y la exposición a una comunidad donde existía violencia. Ahora sí, abrimos los ojitos y piensen, ¿cuántas experiencias adversas en la infancia tuvieron ustedes? ¿Cuántas? Quien haya tenido más de 3, tenemos sí o sí una dificultad dentro del área cortical. ¿Qué quiere decir? Tuvimos una afectación de niños, que algunos de nosotros ya pudimos trabajarlas en terapia, en lo que fuera. Una de las cosas que yo hago mayormente en el consultorio es rehabilitar el trauma. Lo rehabilito a nivel, por eso siempre me escuchan hablar del cerebro, porque lo que hago es rehabilitar eso. Pero entonces quiero por favor que pensemos que si nosotros como profesores y como apoyando o jugando el rol de ser figuras que apoyan y forman,
tenemos experiencias adversas no trabajadas, ¿cómo vamos a cuidar al otro? ¿Cómo vamos a educar a nuestros propios hijos? Esa es la dificultad. Entonces, piensen, por favor, cuántas tuvieron y en algún momento de la vida piensen si ya las solucionaron, si ya le entraron, si no le entraron, si qué pasa con ustedes. Ahorita voy a darles alguna sintomatología de lo que da la experiencia adversa y ustedes irán midiendo si ustedes la tienen o no la tienen. Por eso la plática de estar bien para acompañar bien. Porque si yo no estoy bien, no puedo formar bien. Entonces, continuando con esto, solo voy a ponerles un ejemplo, el abuso sexual. Aquí hablábamos de las 3 líneas. El abuso sexual está presente en las 3 y lo tengo en azul, porque la experiencia del abuso sexual es lo que más rompe a la persona. No es porque sea, no es por el evento. Y ojo, así haya sido un tocamiento o sin tocamiento, el abuso sexual es de lo que más rompe a la persona, de lo que más quiebra. Es una de las experiencias adversas más fuertes. Les voy a poner solo un ejemplo. Para México, en el 2019, 2018 y 2020, la OCDE nos colocó el deshonroso primer lugar en abuso sexual infantil de todo el mundo, México. Esto es un secreto, ¿no? Es una de las clases que doy en la universidad, es justamente los secretos de familia. Y esto, el abuso sexual, es un secreto de familia. En mayo del 2020 hubo un aumento del 21% las denuncias de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque nos dijeron vámonos a nuestra casa, pero en su mayoría nos confinaron con nuestro agresor. ¿Y qué creen que pasa con los chiquitos que van a regresar a su casa y que si alguno de ellos tuvo abuso sexual, van a regresar a la escuela con qué creen? O con depresión o con una conducta irascible y violentísima. ¿Por qué razón? Porque durante un año en pandemia estuvieron metidos en su casa con su propio agresor, sea su abuelo, sea su tío, sea su primo, sea su propio papá. Y no hablamos solo de hombres. Acuérdense que el abuso sexual se da de manera igualitaria entre hombres y mujeres y que no respetan ni nivel socioeconómico y el abuso sexual no es de pobres. El abuso sexual es de todo, de cualquier nivel socioeconómico. Entonces, hablamos de esto. Hubo un aumento del 21%. Ojalá que no, pero seguramente regresarán algunos niños con cualquiera de estas dos características, depresión y ansiedad o un problema de conducta de violencia importante. Y esos son foquitos amarillos para que ustedes los traigan y veamos qué pasó atrás, qué hay en la casa. Porque entonces se daña el vínculo y el vínculo es la relación con el otro. Y van a llegar a pegarle de moquetes a unos, ojalá, o en su mayoría, a replicar de manera inconsciente lo que vivieron en la casa. No les quiero decir la cantidad de casos que yo he recibido este año de abuso sexual. Un niño de 8 añitos, 8, tocando a una niña de 5 en una fiesta infantil dentro del castillo inflable. Le metió la mano a la vagina, le tocó la vulva y después le metió el dedo en el ano. 8 años. La niña 5. Abuso sexual por pares. En una fiesta infantil. Y cuando yo entrevisto al chiquitín, porque me los traen a los dos, y cuando yo veo al chiquitito, veo un listado enorme y los papás me dicen, bueno, lo que pasa es que pero ya lo atendimos. Y yo como que ya lo atendieron. Sí, es que en el kinder, en la escuela nos habían dicho lo mismo, pero ya desde el kinder ya se trabajó. Perdón, pero si ya se trabajó este chiquito que tocaba a las niñas del kinder, ¿qué hacemos a los 8 tocando a una niña así? Quiere decir que no. Y cuando el niño me lo verbaliza, bueno, pero así como, ah, sí, claro, y toqué a fulana y a sutana y a mengana y se acuerda perfectamente de dónde y cómo. Ese chiquito está afectado, por supuesto que sí. Y lo que les decía es, esto es una réplica de algo que pasó en casa. Y obviamente cuando digo esto, ¿qué creen que pasó? Claro que no, ¿no? Y se lo llevan. ¿Por qué? Porque no quieren averiguar ese secreto de familia de quién carambas abusó del chiquitín. ¿Qué creen que va a pasar con este chiquito cuando tenga 15 o 14? Me estoy yendo muy lejos, a los 13. Ya no va a ser abuso, va a ser una violación. Y este chiquito va a ver pornografía y la cabecita se le va a ir con filias y cosas en un trastorno mental que él no nació con él, que fue una experiencia adversa en la infancia no tratada.
13,200 personas denunciaron ser víctimas de un delito de tipo sexual solo entre enero y marzo del 2019. Estamos esperando las estadísticas de este año y deben de ser, bueno, dramáticas todavía más, siendo mayormente en su grueso mujeres. Esta es información de la Procuraduría de Justicia en el 2020. Una experiencia adversa en la infancia o un trauma va a afectar el desarrollo cerebral y eso es justamente lo que quiero trabajar hoy con ustedes. Esto, que una experiencia adversa en la infancia no es solamente de, bueno, me fue mal con mi esposo. Bueno, tengo que trabajar todo el día. Bueno, es que no sé cómo tratarlos si les pego. ¿Tienen papás que violentan a sus chicos? Díganme, con mucho gusto damos un curso de educación con ternura. ¿Quieren gratuitamente? Pertenezco a una fundación. Ustedes me dicen cuando ya estén listos y yo me llevo a mis compañeros de equipo y voy y les doy un taller gratuito. La fundación lo da de manera gratuita. Y ahí voy yo. ¿Lo quieren? Con mucho gusto. Yo no le puedo decir al papá, deja de pegarle, si no le doy una herramienta para que le deje de pegar. Porque entonces, ¿dónde está la parte formativa? Entonces, ¿quieren eso? Con mucho gusto díganme, que les prometo que de manera gratuita me llevo a la fundación, nada más que podamos viajar. Y, de hecho, en agosto tenemos una, creo que en Puebla, ya de manera presencial, ya saben, con la separación y los cubrebocas, y ahí vamos el equipo, porque la fundación eso hace. La GNRC, a la cual pertenezco y soy miembro, eso hacemos. Ayudar para que los niños tengan menos trauma, dando pláticas de concientización y educación para que los papás les dejen de pegar y les damos las herramientas para que no lo hagan. Esas experiencias adversas de la infancia se pueden modificar, pero esta plática la tendrían que tener sus papás, sus padres de familia, urgentemente, para que ellos entiendan lo que están haciendo con sus chiquitos y que en su mayoría llegan al colegio ya con esto. Se estima que el 64% de los niños, niñas, adolescentes del mundo tienen experiencias adversas en la infancia, más de la mitad. Y saben que el problema no es que los niños sean el futuro del mundo. El problema es que los niños están siendo el presente de este mundo. Y más de la mitad de la población está teniendo experiencias adversas en la infancia sin ni siquiera saberlo. Y en su mayoría sin ni siquiera poder rehabilitarse el día de mañana. Este es un pequeño ejemplo de lo que hace la experiencia adversa. No me crean a mí, no me crean a mí. Esto que les acabo de decir son los casos que llegan aquí. Un caso de un chiquitito, ¿no? Matt, se los digo, solo le llamaremos Matt. Lo gané, me pidieron hacer un peritaje y este chiquito tenía experiencia adversa en la infancia. El papá se lo robó cuando tenía 3 mesecitos. Y cuando la mamá peleó y lo pudo recuperar hasta los 5 años, fue cuando llegó conmigo. Este niño llegó con una estatura bajitita, con un problema de experiencia adversa en la infancia grave. Lo llevaron a vivir a Iztapalapa, no tenía problemas de nutrición, no sabía leer ni escribir, bueno, ni siquiera tenía un contacto de 5 añitos con alguien más que no fueran adultos y perros. El niño solo emitía sonidos, tenía una dificultad para expresar la vida, de verdad, siquiera qué quería, qué tenía. Hoy ya tiene 8 años y es otra cosa. Y si hoy lo vieran, es un chiquito brillante en el colegio, brillante. Pero uno de los puntos que hice para poder ganar era que la mamá no le pudo haber dado experiencia adversa en la infancia porque no vivió con ella, pero el papá sí. Y uno de los derechos internacionales que tenemos para los chiquitos es que cualquier cosa que afecte su desarrollo tiene que ser parado y tiene que ser castigado. Y la experiencia adversa en la infancia limita el desarrollo de los niños, por lo cual tiene que ser castigada, tiene que ser castigada. Entonces, lo que sucedió fue que en esa ocasión se metieron documentos para que pudiéramos avalar que este chiquito tenía experiencia adversa en la infancia. ¿Y cuál fue esta? Bueno, pues una de ellas, esta no es la tomografía de MAP, pero esta es la tomografía de otro niñito en donde podemos ver las conexiones cerebrales. Arriba es la conexión cerebral de un niño sin maltrato y de un niño con maltrato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se traduce? En la parte académica, vámonos.
Un chiquito que acaba de tirar el refresco dentro del salón de clases y el chiquito con maltrato se va a quedar paralizado, aterrorizado, diciéndole, Miss, perdón, 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 yo no fui. O en otra conducta les va a decir, que si fui yo y qué, y no lo limpio. Las polaridades. El niño sin maltrato, ¿qué creen que va a hacer? Va a solucionar. Tiró el refresco, se va a ir corriendo a traer el trapeador para limpiar. Eso solamente en una conducta. ¿Vamos para la vida? Este niño más adolescente, ¿qué va a hacer? ¿Quién tiene más posibilidad de salir de la escuela, de no tener fracaso escolar, de no caer en un tema de adicciones? Y nos vamos hacia abajo. La experiencia adversa en la infancia no solamente va a modificar la arquitectura cerebral dentro de las neuronas, también en su tamaño. Entonces podemos ver abajo el cerebro de un chiquitito que tiene 7 con maltrato y sin maltrato. Vean la diferencia. Ahora entienden por qué la chiquita de 12 años tiene un cuerpo de 9. Porque la afectación de experiencia adversa en la infancia ha sido tan grande, que su cuerpecito habla. Y es una chiquititita que con dificultad va a crecer si no se le da rehabilitación y si no se empieza a trabajar con el trauma. Continuamos con esto. Bueno, pues la experiencia adversa esto solo es un resumen de lo que les he venido hablando. Tiene un efecto directo en la arquitectura cortical y como resultado nos lleva a problemas cognitivos, fisiológicos, psíquicos y de desarrollo. 1/3 de la parte de los niños, niñas y adolescentes del mundo pasan por castigo físico. Por eso conseguimos que el castigo físico y humillante fuera erradicado al menos a nivel gubernamental y que se prohíba el castigo físico y humillante. Pero el problema no es que lo prohíban, el problema es qué hacemos entonces para educar a los chiquitines. Y entonces 275 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia por cuidadores primarios y padres. Y en algunos, y déjenme decirles que al menos el 20% de los niños que yo tengo por profesores. Y eso es muy grave. 223 millones sufren de tráfico sexual. No lo digo yo, lo dice Nelson. Seguimos. ¿Cuáles son las afectaciones a largo plazo? Bueno, estos niños van a tener un intenso deseo de consumir droga porque siempre van a sentir un vacío. Siempre van a sentirse o con depresión o con ansiedad. Menos comprensión de sus actos, por lo cual menos comprensión del consumo. Nosotros podemos hablar con un niño de 7 u 8 años y decirle, deja de llorar, mira, esto fue lo que hiciste, entiende. De entrada le bloqueamos la emoción. Y segunda, ese niño, si tiene un daño cortical, va a entender que es la 8ª vez que le damos un reporte, que no entiende que no se debe de parar al baño sin avisar. No, ese chiquito tiene un problema cortical que hay que trabajar. ¿Saben qué cantidad de niños llegan diciendo que tienen TDA o que tienen un problema de aprendizaje y no lo tienen? Lo que tienen son papás que les han brindado experiencias adversas en la infancia. Y no tienen un trastorno de aprendizaje, no tienen un problema ellos. Ellos son la sintomatología de papás que han estado muy enfermos o de cuidadores que les han brindado experiencias adversas. Por favor, necesito que lo comprendamos. Si nosotros como cuidadores y formadores no entendemos el origen del trauma, no vamos a poder ayudar a los niños y van a seguir pensando que tienen trastornos de aprendizaje o problemas emocionales por ellos mismos. Si ellos son la sintomatología de una familia que anda mal. Y nosotros, si no entendemos el trauma desde el origen, entonces va a ser muy complicado que podamos apoyar a esos chiquitos, porque lo que vamos a hacer es etiquetarlos y todavía defragmentarlos más, a disociarlos más, colocándole etiquetas como el atoso, el imposible, ¿no? Yo he sido profesora y he estado en la mesa de los profesores, en la sala de profesores, y escucho cómo, ¿no? ¿Cuál te tocó? ¡Ay, no, te tocó fulanito, pero qué horror, aguas con el año que vas a tener! Ese chiquito ya tuvo una experiencia adversa en la infancia y todavía yo me predispongo a que este año, ¿no? Lo trate con mano dura, porque además ese chiquito justo viene y es un problema. ¿Qué creen que va a pasar con ese pequeñín?
Entonces, la disminución del control de impulsos quiere decir que ese chiquito va a tener menos dificultad, o sea, más dificultad para poder controlar lo que quiere. Claro que se va a parar al baño y se va a ir. Y por supuesto que cuando ustedes le digan, no me contestes, va a contestar. Y cuando le digas, oye, se puede resolver el problema hablando, él va a pegar. Porque así le enseñaron en la casa. Un pensamiento egocéntrico. Y ahí, con esto que les estoy diciendo, piensen mucho en papás. Un pensamiento egocéntrico donde solo están ellos. Oye, ¿qué no te importa que si te levantas molestas a toda la clase? No. Y no es que no quieran, es que no pueden. Tienen pensamientos o intenciones o creencias raras. ¿Como cuáles, no? Entonces tenemos adolescentes y tenemos adultos jóvenes que empiezan a tener creencias raras como de esoterismo, religiones extrañas, porque son pensamientos rebuscados. Tenemos un problema, y ojo por favor, en la percepción y procesamiento visual. Nos quejamos de las malas letras. ¿Saben de dónde proviene? No en su mayoría, pero en un porcentaje mayor sí. Tenemos un problema entre ojo-mano, coordinación ojo-mano, la percepción, niños con mala letra. Y tenemos un problema en la cisura y en la circunvolución de la coordinación motriz, lo que justo les acabo de explicar. Entonces yo me quejo y me quejo y me quejo porque mi hijo tiene mala letra a los 6 y lo que hago es pegarle para ver si mejora la letra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agravando la situación, porque el niño se pone más estresado y entre más estresado, ¿qué creen? Menos buena letra tiene. A mí me llegó un adolescente con una pésima letra. Cuando le pedí así, ¿no? Que yo no lo evalúo, sino más bien platico con él. Le pedí que me compartiera porque es muy sensible, tan sensible que no le habla a nadie porque no entiende. Y cuando le pedí que me compartiera su libro de poemas, adivinen qué, la letra es una letra espectacular. ¿Cuál es el problema? Tiene una muy mala letra cuando él siente mucho estrés, pero cuando él está entregando sus emociones y está tranquilo escribiendo sus poemas, que además tiene un don maravilloso, es preciosa su letra. ¿El niño tiene un problema de aprendizaje? No, el niño tiene un problema de experiencia adversa en la infancia. Entonces, continuamos. El problema aquí con la experiencia adversa en la infancia, para ir cerrando, es más, déjenme, voy a hacer un pequeño alto aquí y quiero por favor escucharlos para ver si tienen dudas o preguntas e irme con la segunda parte y poder escucharlos. ¿Me apoyan por favor en este minutito a prender todas sus cámaras para poder escucharlos y verlos y saber si existen dudas o preguntas? Por mi parte, no, preguntas no. Por mi parte, expreso pues sorpresa y agradecimiento de estos temas que estamos tratando, que definitivamente nos hacen falta. La madre se adelanta a nuestras necesidades y a lo que tendremos que vivir, y pues eso se agradece. Estoy pues impactada por todo lo que estoy escuchando. Me encantaría impactar a los papás. Me encantaría impactarlos. No es lo mismo cuando escuchan una conversación grabada. Ustedes saben que estoy grabando esto. Tengo un canal de YouTube donde tengo ahí varias pláticas sobre lo mismo y varias conferencias y cosas. Todavía no he bajado algunas conferencias que di sobre lo mismo en Roma, pero voy a bajarlo para que lo tengan ahí. No es lo mismo cuando un papá escucha una grabación porque parece que no lo interpela, parece que esto es tema del mundo y de otro lado, pero cuando lo citan porque es su colegio, porque son sus niños, es totalmente diferente. Y sí creo que es bien importante que los papás escuchen y también se muevan o se simbren con esto que está pasando y que es una realidad. Hace muchos años, cuando yo estudié una maestría en psicopedagogía para revisar el tema de aprendizaje de los niños, nadie me habló de esto. Nadie me habló de esto. Yo lo aprendí en la experiencia, viendo, conviviendo con algunos otros investigadores, pero si a mí me hubieran hablado de esto, hubiera entendido y hubiera podido entender quién sí tiene un problema de aprendizaje y quién es consecuencia de una experiencia adversa. Y hubiera evitado etiquetar a muchos niños como depresivos o como ansiosos o con problemas de aprendizaje cuando no los tienen.
Porque cuando un niño tiene un problema de aprendizaje, ¿a quién lo mandan a la regularización y lo mandan al psicólogo y lo mandan y lo mandan y lo mandan? ¿A quién? Al niño. ¿Quién tendría que ir al psicólogo? Efectivamente, los papás o los cuidadores. No es problema de un niño, es problema de ellos, de nosotros, de los adultos. ¿Alguien más, porfa? ¿Me permiten verlos? Elizabeth, Silvia, Claudia. ¿Me permiten verlos, por favor? Emiliano, Noé, Aranza, Aide. Eso. Mi cámara no sirve. Ok. ¿Quién eres? Claudia. Los demás, por Sí, Noé, Emiliano. Ya Hablamos. estoy, doctora. Soy Noé. Soy Sí, Noé, nada más que estoy en 2 computadoras. no te preocupes, entonces ya te vi. Ok. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda, e incluso comentario de cómo están? ¿Cómo se sienten con la información hasta ahora brindada? hola, yo quisiera expresar mi preocupación porque yo tengo ahorita el grupo de sexto grado y tengo 2 niños a los que me preocupan mucho, precisamente por esta situación de que los papás trabajan todo el día y sí se ve, pues, que no están con ellos. Me preocupan bastante porque sé que la soledad y todo eso que nos acabas de decir, pues, ya sí siento que ya parece que veo que llegan súper afectados, pero el asunto es que ahorita van para secundaria. Si estuvieran en quinto y pasaran a sexto, pues, nos quedaríamos con ellos y trataríamos de ver y tratar de ayudar, bueno, igual en la secundaria, igual también se pone alguna recomendación o alguna especificación sobre ellos, pero sí es muy preocupante su situación, entonces, pues, eso de ver cómo llegan es, no sé, angustioso, un tanto cuanto angustioso, sí. Sí, Karen, y la plática, o sea, en efecto es para moverlos y para preocuparlos, pero sobre todo para ocuparlos. O sea, ocupémonos de esto, porque si a mí me preocupan esos 2 chiquitos, hay que ocuparnos. Ayer me llegaron solo en la tarde 2 niñas, ¿no? Con las mismas condiciones, cortadas de las manos, con cicatrices incluso que se notan que ya fueron desde antes, ¿no? Y una de ellas, la chiquita que les digo, le preguntaba como parte de la entrevista inicial, oye, el tema del alcohol, ¿has consumido alcohol? Y me dijo, mi mamá sí es alcohólica. Y yo, ¿por? Porque llega a las 12 y bebe, y hay muchas botellas en mi casa. ¿Cuál es el riesgo, no? Este que acabas de decir ahorita, están en sexto, van a secundaria. El consumo o el riesgo de consumo es altísimo cuando tenemos un problema de trauma o de experiencia adversa en la infancia. ¿Por qué razón? Porque el problema en sí no es el trauma. O sea, el trauma, ¿no? Se genera, se gesta. Pero el problema es lo que hacen los niños después del trauma, que la pasan solo. Y el problema de la adicción es que queremos consumir o queremos hacer cosas a corto plazo que paren el dolor. Por lo cual le preguntaba ayer a esta chiquita, oye, ¿y tú has tomado alcohol? Y entonces solo bajó la mirada porque sabía, ¿no? Moralmente no tenemos tema, sabe que está mal, pero me ha dicho, sí, sí, tiene casi 13 años. ¿Qué va a pasar cuando esa niña vaya al colegio? ¿No? O sea, se va a llevar su anforita para seguir bebiendo de 15, 16 años. Hablamos de 17 ya con un problema de adicción importante. Ese es el problema, Karen, que veo con los que van a la adolescencia, porque en su mayoría lo que hacen para disminuir el dolor o para anestesiarlo es consumir drogas, alcohol, ¿no? La droga de preferencia o incluso generar relaciones destructivas amorosas. Y lo segundo, ¿no? Que me preocupa altamente es que no solo van a generar eso, sino la adicción a la pornografía. Ahora sí que la droga de preferencia, ¿no? Es la persona, es la compra, es el sexo, es el alcohol, es el trabajo, ¿no? Es la droga de preferencia. El problema es que no quieran parar, es que haya una afectación en un área cortical y no es que no quieran, es que no pueden parar. Y además no tienen la conciencia del consumo. Entonces, si somos formadores o somos acompañantes, ese es el punto principal. Y de nosotros no depende en su mayoría. Sí depende de nosotros decirle, oiga papá, oiga mamá, esto es lo que pasa.
pero ya es responsabilidad de ellos lo que hagan con esa información que les damos. Pero sí es una responsabilidad importante decirles, ¿no? Si su hijo tiene buenas experiencias o malas, en este momento es responsabilidad de usted y corregirlo, rehabilitarlo también es responsabilidad de usted. ¿El llevarlos con una psicóloga o con un psiquiatra es rehabilitación? Con un especialista que pueda realizar primeramente una evaluación para poder saber si tenemos una experiencia adversa en la infancia y segundo, yo estoy metida en esto, apenas estoy, o sea, intento crecer, ¿no? Pero de repente el trabajo me come. Yo espero a finales de diciembre poder gestar un curso para psicólogos para que puedan evaluar experiencias adversas en la infancia con un cuestionario y puedan entender si la tiene o no la tiene y entonces podamos dar el siguiente paso, que es referirlo a una evaluación. Y una vez que tengamos la evaluación, podamos ver dónde están las afectaciones y, como siempre, si yo no tengo un buen diagnóstico, no tengo un buen tratamiento. La idea es diagnosticar bien para que se pueda dar un tratamiento con una persona que sea psicopedagoga, sería lo recomendable, para que entonces pueda trabajar, ¿no? Apuntalar el área académica, pero seguir con la parte emocional y ver o detectar si ese chiquito tiene o no una necesidad de ver a un psiquiatra o a un psiquiatra que pueda acompañarlo con medicamento mientras avanza el tema de rehabilitación. Una neuropsicóloga también entra dentro de este rol, una psicopedagoga, una pedagoga que tenga experiencia a nivel neurológico, un psiquiatra que pueda tener experiencia también en la parte terapéutica, en rehabilitación neuronal. Esos son, el problema es que en México hay muy poco, ¿no? No muy poco. Les digo que en diciembre pretendo abrir el curso probablemente, si no a más tardar en enero, porque ahorita me ausento durante un mes. Voy a capacitar a gente a Italia sobre este mismo tema y entonces me ausento durante un mes. El regreso ya está lleno, pero espero diciembre, enero a más tardar poder generar un curso en línea que pueda ayudar al entrenamiento de la experiencia adversa en la infancia, sobre todo en la evaluación y ya después en el tratamiento. Pero ese sería un poquito el caminito, Karen, que habría que seguir. ¿Alguien más que tenga dudas o preguntas? ¿No? ¿Listos? Bueno, pues continuemos pues. Vamos entonces a seguir, déjenme compartirles. Seguimos hablando de estas experiencias adversas en la infancia y la experiencia adversa en la infancia va a ser perjudicial por lo que les explicaba hace un minutito. Cuando hay dolor y no pueden compartirlo, lo que hacemos es desconectarnos. Entonces, vamos a tener una desconexión entre lo que pienso y lo que siento. ¿Por qué razón? Porque los niños tienen la única manera de poder sobrevivir ante el trauma o una experiencia adversa es pensar y sentir de manera separada. Por eso hablo de una disociación o una defragmentación justo a nivel psíquico, porque el trauma y la experiencia adversa eso es lo que hacen. ¿Cuál sería un pensamiento de un chiquito que tiene una experiencia adversa? El yo no soy digno de amor, no soy digno de que me amen. El mensaje que le dan a esta chiquita que les acabo de explicar ayer, ¿no? ¿Cuál es? No soy digno de que mi mamá me cuide o me ame y por eso está de las 8 en el trabajo a las 12 y además tiene un novio que se llama Jordan y de vez en cuando se queda. ¿Cuánto es de vez en cuando? 6 veces a la semana. Entonces la mamá no tiene tiempo para ver a la chiquita. Pero ¿cuál es el mensaje cuando sí ve a Jordan? Y además bebe. Pues yo no soy digna de amor, ¿no? Pero él sí es digno de amor, ella sí es digna, su trabajo sí es digna. Entonces, ¿cuál es el siguiente mensaje? Porque además reprueba inglés, reprueba todo. Merece ser castigado. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer cosas para merecer ser castigado. Y entonces tenemos a los chiquitos que cuando se polarizan, tenemos un problema anímico hacia abajo o un problema anímico hacia arriba, hablando de manía y de hiperactividad. Entonces tenemos a los dos polos opuestos, que es depresión, ansiedad o hipermanía, hipervigilancia y hiperactividad. Y entonces son los mal portados y estos son los fantasmitas que están ahí, que si hoy no vinieron, ni nosotros los vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues merezco ser castigado
Y si yo merezco ser castigado, estos buscan que los castiguen afuera, pero estos, ¿cómo se castigan? Implotan y entonces se lastiman ellos mismos. Cutting, adicciones, los dos sufren de lo mismo, pero solo la personalidad es la diferente. Hacia afuera a nivel explosivo, el temperamento a nivel, hablamos de personalidad y de temperamento, ¿no? Explosivo o introvertido. Em, merezco ser castigado, pero también otro mensaje que nos decimos es no soy suficiente. Y entonces los niños van creciendo con esto hasta que ustedes saben, ¿no? Que cuando yo me estoy, dice, merezco ser castigado, no soy suficiente porque no soy digno de amor, ¿qué sucede con estos chiquitos? ¿Por qué creen que ha incrementado tanto el tema del suicidio infantil? Bueno, es importante entender que un trauma o una experiencia adversa en la infancia está metido dentro de las violencias. Este es el espiral de la violencia que se utiliza en su mayoría en Europa. En México usamos o tropicalizamos el Instituto Nacional Politécnico, hizo el violentómetro. Es algo muy similar, pero yo quise ponerles el original para que ustedes entiendan, ¿no? Dónde estamos y por qué razón lo importante es salir de las violencias. Un trauma se gesta dentro de la violencia. La experiencia adversa en la infancia es un hecho violento. Entonces, vamos a tener tres niveles dentro del espiral y mientras se los voy leyendo, piensen si están dentro del espiral o fuera del espiral. Porque alguien que es formador o profesor y que está dentro del espiral, lo que va a hacer es educar ¿cómo? Con violencia. Y los chiquitos lo que menos necesitan es violencia. Entonces, el primer nivel es chantajear, o lo haces o, ¿no? Si no comes, no vas al parque. Si no me entregas, ¿no? Por eso no eres mi consentido. Chantajear, mentir, engañar, ignorar, ¿no? Hacer la ley del hielo. Entre ellos mismos se la hacen y es violencia entre pares. Celar, ¿no? Se dan cuenta de la conducta de los niños mientras ellos mismos se celan, ¿no? Es que tú le hablaste a fulano y no a mí. Y estamos hablando de una conducta violenta entre los 6 y los 7 o los 5. Suele pasar mucho a nivel preescolar, ojo con las de preescolar. Ofender, ¿no? Imponerse, menospreciar, decir que aquel porque no trae tenis y este porque sí, o este porque es tonto, o este porque no. Ridiculizar, humillar y prohibir o controlar. Agresividad. Hasta prohibir y controlar estamos hablando de una violencia de tipo psicológico, de una violencia emocional. Hablamos de una violencia física en este segundo nivel, que es la agresividad, la destrucción de artículos personales, golpear jugando. En agresividad también me ponen a los niños que les pegan a las paredes, a las puertas. Esta chiquita ayer me decía que cuando le daba ansiedad, lo que hacía era darse de golpes en la cabeza para ver si su cabeza reaccionaba y se ponía en paz. Y le dije, ¿por? Y me dijo, porque mi mamá algún día cuando me puse así me metió una cachetada para que me controlara. ¿No? Entonces, me violentan, me violento. Destrucción de artículos personales, golpear jugando, jalonear o empujar, golpear o amenazar. Hasta ahí estamos hablando de una violencia física. Hasta amenazar con arma. Cuando hablamos ya de esta última parte, es el último nivel de la violencia mucho más grave y hablamos de una violencia que ya es vital, ¿no? Me puede llevar a la muerte y tiene que ver con un tema también de violencia de tipo sexual. Es abuso sexual, es obligar a tener relaciones sexuales, la violación, la mutilación y la muerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una comunidad como la que tenemos o vivir en un país como en el que tenemos, ya tenemos dos experiencias adversas. Somos millones de pobres y vivimos en una comunidad violenta. Los niños están naciendo ya con dos experiencias adversas en la infancia. Yo les acabo de decir que con 3 tenemos un cambio cortical. Prácticamente nos faltaría solo una porque nacemos por solo nacer en México con 2 de ellas. Y esto es grave, muy grave. Esto que estamos hablando, esto que estoy hablando con ustedes, ¿no? Tiene que ver con el necesitamos protección para la infancia. Necesitamos conocimiento para poder mejorar a los niños y niñas de este país, porque si no, los niños y niñas de este país van a ser el día de mañana los adultos enfermos que vamos, olvídense que tengamos trabajo y que tengamos chamba y los tengamos que ver. No, ¿qué va a ser de este país?
Niños que viven en Tamaulipas, en Michoacán, tenemos el 40% del país controlado por el narco. 40% del país controlado por el narco. Violencia en su máxima expresión. ¿Qué pasa con la experiencia de mis propios padres? Bueno, los niños, niñas y adolescentes absorben todo el dolor y sufrimiento de los padres. Esto que les estoy diciendo no solo es una frase, es casi una declaratoria real y es así de fuerte. Esa chiquita que les hablo y que les he venido platicando esta mañana está absorbiendo el dolor y el sufrimiento de una mamá que es incapaz de vincularse con ella. Yo no sé si esa señora se vincule con ella misma, pero lo que sí me queda claro es que anestesia su dolor. Y lo anestesia con dos cosas y no la conozco. Solo sé lo que me dijo el colegio, porque me la refirieron del colegio, y lo que sé es que esa persona, esa mamá, anestesia su dolor y es incapaz de vincularse. ¿Cuál es el resultado? Tenemos a una adolescente con un problema grave de trastorno de ansiedad, trastorno mixto, depresión y ansiedad, con un intento suicida o con un porcentaje de un intento suicida grave. Todo lo que no toleran ellos lo reciben los menores. Si yo no tolero mi presencia, ¿qué creen que pasa? Los menores lo toleran. Los niños, niñas y adolescentes se traumatizan, ¿no? Se traumatizan por todo lo que está pasando, por todo el dolor que tienen. Eso es lo que los traumatiza. Los traumatiza no que la mamá se vaya a trabajar, sino que ellos están solos en su casa y que no tienen con quién aterrizar, que tienen miedo, con quién hacer la tarea. Pero cuando la maestra le dice, señora, es que su hijo no prende la cámara y además no entregó tareas y reprueba, ¿qué viene? El castigo, el golpe, ¿no? No viene la comprensión, no viene el apoyo, viene el golpe y todavía viene la mayor violencia. Y entonces les quitan los teléfonos y les pegan. Eso lo único que hace es que agrava la situación del menor, porque lo disocia todavía más. Un segundito, por favor. Sí, sí, sí. Entonces lo disocia todavía más. ¿Por qué lo disocia? Porque la mamá es incapaz de sentir el dolor que pasa ese niño. Para un chiquito que ya es humillante que repruebe inglés, porque además le dieron la calificación y lo humillaron delante de todos, y otra vez Contreras reprobó, y no lo tiene que decir el profesor, ¿eh? Simplemente lo humillan porque los niños no son tontos, saben. Y Contreras es el que reprueba siempre. Y cuando le dicen a la mamá lo que hace es toda su frustración y todo su enojo, de manera totalmente disociado, ¿no? Lo castiga. Y no lo castiga pensando que lo va a lastimar. Lo único que hace es con el sentir, lo agrede. Y ese chiquito lo único que pasa es que empeora. Y empeora a pasos agigantados. Por eso los papás, vuelvo otra vez, ¿no? Los niños y niños absorben el dolor y el sufrimiento de los papás. Tenemos a papás frustrados y tenemos a papás que ya no saben qué hacer con los niños. Pero si me voy un paso para atrás, es que son papás que no saben qué hacer con ellos. ¿Cómo carambas van a saber qué hacer con sus propios hijos? Ese es el verdadero problema de la experiencia adversa en la infancia y de la consecuencia que esto tiene. Entonces, cuando hablen con papás para darles calificaciones, tendrían que entender que hay que usar otro discurso para decírselos, porque el discurso que les están diciendo es, ¿no? Literal, 2 puntos, aunque no los manden, ¿qué es lo que hacen? Lo que saben hacer, ir a agredir, ir a violentar al propio chico que ya de por sí está siendo violentado y agredido por la propia consecuencia de su propio papá. Ese es el meollo del asunto. Y con eso los voy a dejar al final porque necesitamos hacer algo. O sea, este solo es el principio de una plática que me encantaría poder seguir dándoles, pero tienen razón, la madre se adelanta. Y miren que una de las cosas que yo más le reconozco a la madre es que está adelantadísima, adelantadísima ante lo que viene. Y que además lo reconozco, madre, y lo siento, pero sé que, ¿no? Ahí está. Pero me encanta que me persiga porque si no me persigue, pues, ¿en qué momento ya estaría yo sentada aquí con ustedes? Entonces, empiezan estos chiquititos a realizar cosas para escapar del sufrimiento. ¿Qué cosas realizan los niños para escapar del sufrimiento? Se cortan,
llaman la atención, ¿no? ¿Cómo llaman la atención? Pues con una mala conducta, callados, con tics, con problemas. No están llamando la atención, es que su propio cuerpo les llama la atención. Pero ellos son niños, no son responsables de ellos. Quien tendría que ser un llamado de atención es para los papás, que ese niño está teniendo un bajo peso, una baja estatura o un problema, me voy hacia los extremos, de obesidad o de bajo peso. Y ese es el verdadero problema. Tenemos papás que lo que están haciendo es ver a sus hijos con una ansiedad terrible, comiendo, 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 comiendo. Y entonces los papás me dicen frustrados, es que solo traga galletas y pan. Y yo, perfecto, ¿él tiene dinero? No. No quiere que coma algo, no lo lleve a su casa. ¿Quién es el responsable de vuelta? No es el niño tiene ansiedad y lo que va a ir a comer es lo que la ansiedad pide, pan, papas, dulces. Pero si yo sé que tengo un chiquitito con un problema de ansiedad, pues no le llevo pan y papas, más barato, me compro pepinos y jícamas y se los tengo ahí metidos. Tiene ansiedad alrededor de las 6 de la tarde que abre el refrigerador y tiene bolsitas, me voy mucho, con Ziploc, de plástico, selladitas, para que solamente coma lo que tiene que comer. Pero se dan cuenta, si no hay un acompañamiento, yo como miro que mi hijo entre las 6 de la tarde tiene hambre, porque justo es un pico insulínico, porque ha venido comiendo, ¿no? Cuando tengo a niños o los estoy evaluando, les pido, porque el tratamiento es integral, y entonces pido que el pediatra los revise y veo cómo están sus picos de cortisol. ¿Cómo está el cortisol? Pues es la hormona del estrés. ¿Cómo está la insulina? Porque están comiendo puras porquerías. Pero ¿cómo comen porquerías? ¿Quién compra las porquerías? Entonces, ¿qué hacemos para calmar mi sufrimiento? ¿Cómo? Me angustio, veo pornografía, me masturbo, trabajo, lloro, me corto, compro. ¿Qué hago con ese sufrimiento? Piensen, por favor, si alguno de ustedes tuvo experiencias adversas en la infancia, ¿qué hacían ustedes para calmar el dolor a corto plazo? O piensen ahora de adultos, ¿qué hacen ustedes para calmar el dolor? ¿Buscan enamorarse? ¿Buscan tener relaciones fuera del matrimonio? No me las digan, no los vamos a exhibir aquí, pero solo piénsenlo. ¿Compro? ¿Como? ¿Qué hago? ¿Qué hago para sentir menos dolor a corto plazo? Porque lo que hacemos solo es un curita. El beber solo es un curita a mi dolor, pero mi dolor puede venir desde hace años. El trabajar como una loca, ¿qué hace? Pues que ya no piense. Y si no pienso, ¿no? Pero tampoco me vinculo con mis hijos porque trabajo como una loca. Entonces, ¿cómo me vinculo? Estos roles que vamos teniendo muy del patriarcado, en donde papá trabaja y mamá se queda en la casa, desvincula a los chicos de su papá. Gracias a Dios sabemos hoy que el cerebro tiene 8 figuras de reemplazo. Si mamá está mal y papá está mal, tengo 8 que pueden ser mi reemplazo. Ayer con esta chiquita lo primero que revisé es de quién me puedo agarrar. Si no tengo a mamá y no tengo a papá, porque papá tiene novio, mamá tiene novia, este trabaja y este también, ¿de quién me agarro? Pues ¿quién creen que me la llevó? La abuela. ¿Quién es su figura de reemplazo? La abuela. ¿A quién me agarro? A la abuela. Porque me tengo que agarrar de lo que tengo. Y si es el chofer y si es la nana quien me las traen, pues con esos. Y si es la abuela y es la tía, pues la tía es la mamá. Me tengo que agarrar de lo que hay, porque ese chiquito tiene que ser rescatado. E incluso nosotros mismos como psicólogos o como profesores o como directores, ¿no? Somos esa figura de reemplazo. Cuando ayer esta chiquita tuvo la crisis de ansiedad, la maestra me la envía cuando el papá va a la escuela y le dijo, señor, hoy, la tienen que ver en el psicólogo. Y me llaman para sacar cita, le digo, no tengo espacio, pero cuando me explican, pues ahí la meto, ¿no? Y entonces cuando la meto, lo que me doy cuenta hablando con ella es que le digo, oye, ¿qué pasó con la crisis de ansiedad? ¿La tuviste? ¿Le hablaste a tu papá en lo que llegó tu papá? ¿Qué pasó? ¿Quién te ayudó? Y entonces le pregunté algo bien importante, fíjense, ¿quién te ayudó a quitar la crisis de ansiedad? Y me dijo,
la Miss, ¿no? Es la directora. Y le dije, ojo, no me, o sea, yo sabía que no me importa lo que le dijo, pero le pregunté, dime qué fue lo que te ayudó, lo que dijo o lo que hizo. Lo que hizo. ¿Qué hizo? Me abrazó. Me pidió permiso para abrazar. Y cuando ella me abrazó, ya me quitó la crisis de ansiedad. Se los digo y aquí así siendo el no. ¿Saben cuál es el antídoto para esa chiquitita? ¿Cuál? El amor. La vinculación que no tiene con su mamá. Ese es su antídoto. ¿Saben cuál es lo que le va a quitar la ansiedad? Que la mamá la pueda tocar, que la mamá la pueda abrazar. Porque la Miss en ese instante la abrazó, le pidió permiso para abrazarla, porque temblaba como una hojita. Y cuando la abraza, ella ni siquiera se acuerda de lo que la Miss le dijo, porque dice que habló con ella como media hora. No se acuerda. Claro que la ansiedad no le permite oír ni registrar nada, pero de lo que sí se acuerda es que la abrazó. ¿Y ese abrazo qué hizo? La contuvo, la vinculó. Me vuelvo otra vez a la primera escena. Sería prácticamente... Apagó su micrófono. ¿Su micrófono está apagado? Esperen, es que intenté pasarlas y se me fue. Si yo hablo ahorita de esto, ¿no? ¿Qué hizo esa mujer? Hizo esto. Cuando abrazó a la niña, hizo esto. Y prendió las áreas del cerebro que esa chiquitita necesita y que no están trabajando. Eso hizo esa señora. Esa directora eso hizo. Y la niña no registra lo que le dijo, registra lo que hizo. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia entre que una extraña sea, ¿no? Una extraña. Ellos tienen una semanita en la escuela. Una extraña la abrazó. ¿Qué necesitaba su ansiedad? Un abrazo. ¿Vieron? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. 7 de cada 10 sufren, ¿no? Una experiencia adversa en la infancia en nuestro país. Se reduce, ojo, y esto es una investigación de Harvard, no es de aquí, es de Estados Unidos. Una persona que tiene experiencia adversa en la infancia se reduce el 20 años su vida. 20. Si yo soy una niña que tuvo una experiencia adversa en la infancia y el promedio dice de la tasa de mortalidad que voy a vivir hasta los 80, 85, con una experiencia adversa me voy a morir a los 65 o 70. ¿Por qué? Pues porque 3 veces más un niño con una experiencia adversa en la infancia es propenso a tener cáncer o enfermedades del corazón. Estas son investigaciones, esto es ciencia y la ciencia se tendría que usar para modificar políticas públicas. La experiencia adversa en la infancia, escúchenlo claramente, es un problema de salud pública, porque la ansiedad, la depresión y los problemas de aprendizaje y la deserción escolar es una pandemia hoy. Claro que estamos combatiendo con el coronavirus y con todas sus variantes, pero la experiencia adversa en la infancia es un tema de salud pública y la ciencia se tendría que utilizar para hacer cambios en la política pública para proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué razón? Porque si no usamos esto para proteger a los niños, son los ciudadanos del mañana, enfermos, con cáncer, que todos esos botones genéticos se prendan. Y entonces es un problema porque el gobierno va a gastar más en personas enfermas que se suicidan. Por ende, vamos a tener mucho más criminal y muchísimo más personas que no se puedan controlar. Es un problema de salud pública. Vamos a tener más adictos, vamos a tener más consumo de adicción, de drogas, vamos a tener mayor consumo de pornografía. Ya somos el país número 1 en producción de pornografía infantil. La OCDE, no yo. Si no usamos a la ciencia para poder hacer cambio en este mundo, los únicos que están sufriendo gravemente son ellos.
Esto es un impacto de la experiencia adversa en la infancia. Las personas con una experiencia adversa en la infancia se involucran en conductas de alto riesgo, robo a casa habitación, robo hormiga, adicciones, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba que detuvieron al tipo que porque lo sacaron de una fiesta, giró su carro y atropelló a 2. ¿De qué estamos hablando? ¿Le rascamos un poquito? Impulsividad, adicción, dificultad para entender la consecuencia de sus actos. Egocentrismo. Le vamos revisando todos los síntomas y no conozco al chico y no conozco su historia. Pero basta con ver las noticias y ver lo que pasó para entender más allá de que tengo 2 de 2, que ese chiquito está traumatizado y lo que hizo fue traumatizar a 2 familias porque las chiquitas, ¿no? Están ahí, dañadas. En una de ellas al menos no va a regresar. Me refiero, ¿no? A ser como era, cerebralmente hablando. Entonces, afecta el sistema endocrino, inmune y la lectura de ADN, que ese ya es otro tema, pero hablaríamos en algún momento de epigenética, ¿no? Que ya es otro tema que está relacionado con esto. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? Para pasar a un pequeño video final que quiero que veamos todos, porque este pequeño video lo que va a hacer es dar una repasadita de lo que hemos venido hablando durante estas casi 2 horas y que me gustaría mucho que pudieran ir haciendo como una recolección de la información dada y al final les doy unos minutitos por si alguien tiene preguntas o algo más. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros 3 reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Ana, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Ana, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención. Para Ana, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos. Más adelante en la vida, otros piensan que Ana es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo.
Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre. Luego pueden calmarse y volver a jugar. Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos. Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos por favor a hacer un pequeño alto, ya para ir cerrando. Y preguntas o dudas hasta aquí. ¿No? Perfecto. Bueno, la última pregunta, sí necesito que me la contesten todos. Y necesito, por favor. ¡Ay! Aquí tenemos, Noé, una pregunta. Adelante. Bueno, no es pregunta, sino en esta segunda parte me queda que
a veces nos dirigimos o actuamos con violencia nosotros adultos Sí, y lo único que vamos a generar es más violencia, ¿verdad? más violencia. Sí, violencia. Eh, y también otra cosa que yo siempre he dicho, que a veces pensamos que los niños necesitan psicólogo y le decimos al papá o a la mamá, es que su niño es así, es asá. Y a veces yo siempre he dicho que los que necesitamos psicólogos somos los maestros y los papás, ¿verdad? Y no entendemos esa situación a veces porque los niños pues son como son, o sea, nosotros tratamos pues más que nada porque nosotros no tenemos el conocimiento, como usted que tiene todo ese conocimiento de cómo tratar a los niños y más que nada es porque nosotros no conocemos aquello. Entonces, por eso pues, yo siempre he dicho que sería bueno. Yo me acuerdo que cuando trabajé en un colegio y nos tenían bajo psicólogos y psicólogas a todos los maestros y cada semana íbamos al psicólogo y nos hacían preguntas de cómo tratábamos a los niños, ¿verdad? Entonces, todo eso realmente ayuda a entender por qué los niños son así. Entonces, a veces, como, bueno, yo estuve nada más de la mitad para acá, doctor, desde las 9 para acá, pero a veces es bueno estas conferencias porque entendemos un poquito más nosotros que tratamos con niños, ¿verdad? Y a veces, como usted dice, nosotros traemos traumas desde hace mucho tiempo y no sabemos nosotros cómo dirigirnos a veces con los niños. Exactamente, Noé, tienes toda la razón. Al principio les decía que si yo quiero ser figura de cambio, ¿no? Tendría yo que estar sano. O sea, porque el enfermo enferma. Entonces, si yo estoy enfermo y doy clase y yo soy violento, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿A cuántos no voy a violentar? Entonces, a veces la estructura del nivel educativo complica que puedan tener ustedes el apoyo terapéutico. Pero este tipo de conferencias y este tipo de pláticas, me atrevo a decir que son mucho más nutrientes y mucho más ricas que estar sentados, ¿no? Revisando un consejo técnico de cosas que, ¿no? Esto es mucho más importante porque esto sí nutre. Y los nutre a ustedes y los nutre a sus niños, y nutre a sus hijos, y nutre a sus esposos, y nutre a sus parejas, y nutre a sus familias. Esto nutre. Entonces habrá que ir, ¿no? Eligiendo entre qué nutro, hacia dónde me voy. Entonces, la pregunta última de este día de hoy es una pregunta que les lanzo, ¿no? Y se las dejaría ahí para que la respondan. Y la pregunta última tiene que ver con esto que acabas de decir hoy, Noé, ¿no? Es, ¿qué vamos a hacer nosotros desde nuestro rol? Ya sabemos, nos angustiamos, nos preocupamos, pero si nos tuviéramos que ocupar, ¿qué hacemos nosotros desde el rol que tenemos? Desde la psicóloga, desde el profesor, desde el padre de familia. Yo soy madre de familia de 3, ¿no? Y casi abuela. Y de 2, ¿no? Más jovencitos. Ahí están. ¿Qué hago yo desde mi rol de mamá? Desde mi rol de investigadora o de maestra, esto hago. Pero ustedes, ¿qué hacen desde su rol? Desde mi rol de pareja, desde mi rol de amiga, desde mi rol, ¿qué hago? Me vinculo y cuando me vinculo con paz. La mejor manera de saber si alguien, el que está ahí enfrente, está sano o no, es lo que siento. Si cuando estoy con él me hace sentir paz, es que esa persona está sana. Pero si cuando estoy con él me hace sentir inseguridad y sufrimiento, ¿qué carambas hago ahí? ¿No? Yo siempre digo que tenemos un sexto sentido, que es la intuición, y la traducción que hago de esa intuición es que es Dios hablándonos al oído. Solo necesitamos hacerle caso. Y nosotros sabemos cuando un chiquito no está bien, ¿qué necesita? ¿Qué necesita él? ¿O qué necesitan los papás? Cuando ustedes están viendo a un docente que es violento, ¿qué necesita? Ese docente no necesita ser docente, necesita largarse a terapia, porque si él no está en terapia, lo único que va a suceder es que va a enfermar a lo que toque. Y si toca más chiquitos, me va a enfermar a 36. Mejor lo descansamos y que se vaya a terapia un ratito y después regrese más sanito a seguir laborando. Y si no lo podemos descansar, al menos que se vaya a terapia y lo quitamos de grupo. Puede estar haciendo tareas administrativas, pero estar más sano.
y cuando esté más sano que se vaya frente al grupo. Hay ni de hablar, ¿verdad, chicos? De los que somos psicólogos. Y la diferencia entre un buen psicólogo y el mal psicólogo es que el buen psicólogo ya se trabajó, ya se revisó, ya revisó todo lo que tiene. Y ahora es capaz de ayudar a otros y de darse. Pero aún así me sigo revisando y sigo teniendo cosas porque estoy cambiando, porque no soy un ser terminado. Entonces, la pregunta última y con lo que los dejo, esperando tener una continuación, es ¿qué hacemos nosotros desde nuestro rol? ¿Qué van a hacer con la información que tienen hoy? El conocimiento da poder. ¿Qué van a hacer hoy con este conocimiento? La terapia que yo realizo es una terapia, sí, interpretativa, pero también psicoeducativa. Lo que hoy hice con ustedes es esto, psicoeducación. ¿Qué van a hacer? Esta conferencia tenía esa finalidad. Van a recibir chiquitos que ahorita lleguen después de la pandemia con muchísimas experiencias adversas en la infancia y ojalá que no, pero si la estadística y los números son crueles y contundentes y no se equivocan, van a tener al 64% aproximadamente de niños que van a regresar mal. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Muchas gracias, como siempre, por invitarme, muchísimo más por confiar, ¿no?, en mí y porque mis palabras puedan hacer eco con ustedes y que espero que se traduzcan en acciones. Porque si solo nos preocupamos, nos vamos a generar ansiedad y angustia. Pero si se quedan tranquilos y pensando en acciones, con uno de ustedes que lo haya hecho, estas 2 horas valieron la pena. Muchas gracias, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. 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 Muchas Muchas gracias.